dos principios. Uno, el principio de realidad. Es el principio más evolucionado, el principio que implica un grado de madurez. ¿Por qué? Porque implica una aceptación. ¿Aceptación de qué? De que la realidad es una referencia ineludible. Pero es el segundo principio. El primer principio es el principio de placer. Y el principio de placer no tiene nada que ver con aceptar la realidad. Como todo lo que afecta a un ser humano a lo largo de toda su vida, surge en la más temprana infancia. El bebé, cuando nace, pobrecito, descubre que hay un montón de datitos que le faltan. Situémonos en el bebé. ¿Qué experiencia de vida tiene el bebé? Tiene precarios registros de su vida intrauterina. Y esa pequeña información que tiene le dice que él es un ser único, que es contenedor y contenido, donde no hay nada por fuera de él. Por lo tanto, el principio de placer arranca con ese primer concepto. Nada hay fuera de mí. ¡Oh, casualidad! Pobre criatura, cuando nace descubre que todo está fuera de él. De hecho, hasta su propio cuerpo queda fuera de él. Ustedes dirán, pero Dani, ¿cómo puede ser que diga que su propio cuerpo queda fuera de él? Bien, recuerden el primer dato del principio de placer. El primer dato es la vida intrauterina, que dice que todo lo que existe soy yo. Y no solamente todo lo que existe, sino todo eso que existe y que soy yo, funciona de manera simultánea e instantánea, por ejemplo, entre necesidad y satisfacción. Es decir, no hay tiempo, no hay distancia. Todo se da de forma simultánea y placentera. En realidad, en la vida intrauterina no hay nada placentero ni displacentero, porque todo estímulo tiene su respuesta inmediata. Entonces, cuando el bebé nace, de repente aparecen un montón de datitos. Esos datitos que son los estímulos. Los estímulos internos, los estímulos externos y aquellos estímulos que actúan, pobre criatura, de los dos lados, desde adentro y hacia afuera. Por ejemplo, el frío, el calor, la intensidad de una luz, los sonidos. Eso actúan de los dos lados. Hay un estímulo que despierta otro estímulo. Y obviamente el bebé no tiene ninguna herramienta para trabajar eso. No tiene cómo deshacerse de eso, ni escapar de eso, ni entender, ni comprender nada de todo eso. Por lo tanto, no hay manera de que lo viva más que como algo displacentero. ¿Por qué? Porque su organización, que funcionaba perfecta durante la vida intrauterina, se desorganiza por completo. Es un cuerpo desorganizado. Por lo tanto, es un cuerpo que emite un montón de datos, llamados estímulos, y que, vamos a decir, jode las pelotas, pobre criatura. Entonces, con ese primer dato que había de la vida intrauterina, se marca una primera cuestión. Existen cosas que son placenteras y existen cosas que son displacenteras. Placentero, hay un solo dato, un solo registro. La situación del amamantamiento, donde tanto sus labios como su olfato, percepciones en torno a la cara más que nada, y la teta, en ese encuentro se produce una situación de placer a través de la alimentación, del olfato, del aroma materno, del calorcito materno. Todo eso va provocando una satisfacción que encima es doble, porque tiene un componente que es estrictamente del orden fisiológico y un componente que es placentero. Ahí, ¿por qué es placentero? Porque en algún momento deja de ser exclusivamente fisiológico y el solo hecho del olfato a mamá despierta el recuerdo de la satisfacción. Entonces se genera un placer. Ahora, todos los demás estímulos, todas las demás cosas, pobre papá también incluido, forma parte de lo displacentero. Pero su propio cuerpo también forma parte de lo displacentero, salvo esa pequeña primera parte que se recorta
y se registra como placentera. Entonces, tienen datos ese principio de placer. Primer dato es: existe lo placentero y lo displacentero. Todo lo que es displacentero no soy yo, todo lo que es placentero soy yo. Esa es la primera configuración del principio del placer, que después va a ir evolucionando un poquito y ya cuando es niñito, un poquito más grande, va a decir, bueno, todo lo que es placentero me pertenece y todo lo que no es placentero es de mi hermano. Son pequeñas evoluciones. O también el machismo, por ejemplo. Machismo nace de ahí, principio de placer infantil de la primerísima infancia, donde la maté porque ella no era toda para mí. Principio de placer llevado al extremo, ¿sí? Es lo que haría un bebé. Es justamente ese concepto. Ella no es toda para mí. O sea, eso que es placentero, o que debería ser placentero, no es toda para mí, no forma parte de mí. Y todo lo que es placentero tiene que formar parte de mí, porque ese es mi principio. Ese es el principio ordenador. Desde ahí el bebé concibe el mundo. En el bebé se entiende. Lamentablemente se extiende bastante más en el tiempo. El principio de realidad es una evolución. ¿Por qué? Porque es el principio de placer que aceptó tomar como referencia no exclusivamente lo que me resulta placentero, sino lo que la realidad me dice que sea placentero o no sea placentero, tiene que ver conmigo. Entonces, que el adentro y el afuera es un poco más complejo. Y que no puedo recortar todo aquello que es placentero es mío y todo aquello que no es placentero es de otro. No puedo decir, todos los que piensan como yo son copados y todo lo que no piensa como yo... Uy, se dice eso también, ¿no? Bueno, ¿se dan cuenta? Principio de placer, infantilismo, para que vean cómo se proyecta a lo largo del tiempo. El totalitarismo está basado en el principio de placer más absoluto. Todo lo que es placentero soy yo. Vamos a algo cotidiano. Nadie puede decir que es un adulto, o cómo podemos definir adulto, o hay un montón de definiciones posibles. Bueno, le tengo un chiste. En realidad sí hay una forma de definir lo que es un adulto. Un adulto es aquel que ha logrado sustituir de una forma más o menos parcial el principio de placer por principio de realidad. Por lo menos para algunas cuestiones. Y aceptar, por ejemplo, que el otro existe. Que el otro existe y no como extensión mía. No sé, yo no sé qué más quiere. Yo le di casa, comida y aún así exige un trabajo en blanco. ¿Se dan cuenta? Ese registro de que el otro existe y no es extensión mía, y el hecho de que tengamos una relación no tiene que ver con una generosidad mía, como que yo le cedo algo de mis privilegios, sino es otro tipo de cosa. Eso también tiene que ver con principio de placer y principio de realidad, que como dije son principios ordenadores, porque a partir de si vos te parás exclusivamente en el principio de placer o si te parás en el principio de realidad, vas a considerar la amistad, la lealtad, la ternura, las relaciones, incluso la sensualidad, la vas a considerar diferente. En el principio de placer se busca retornar a un sistema cerrado sobre sí mismo, como era la vida intrauterina. Básicamente la anulación de todas las cosas que son displacenteras, que básicamente son los estímulos. Por lo tanto, el principio de placer lleva a vegetar, lleva a una inercia. ¿Entendés por qué quieren que te quedes en tu casa, en el sofá, comiendo Dorito y jugando jueguito?